Y continuamos con este especial de los candidatos presidenciales. Las próximas elecciones presidenciales están por llegar y ustedes deben conocer cuáles son esas propuestas de primera mano. Nuestro sistema informativo las analiza junto con nuestros televidentes. Es momento de conocer cuál es el papel importante que juegan las mujeres dentro de todas estas campañas electorales para llegar a la presidencia, porque nos conectamos con la candidata presidencial Vivian Morales. Tuvo la oportunidad de hablar con nuestro compañero Carlos Cárdenas y tocó aspectos importantes con respecto a su candidatura y lo que está sucediendo en Santander y norte de Santander. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos y para todos los televidentes del canal TRO y este especial de Oriente Noticias. Continuamos con los candidatos presidenciales y en esta oportunidad con la doctora Vivian Morales, abogada de profesión, 2 veces representante de la Cámara, 2 veces senadora de la República, ex fiscal y ahora candidata independiente por Somos Región Colombia. Doctora, bienvenida. ¿Por qué como independiente? Durante 25 años de mi vida pertenecía al Partido Liberal, sin embargo el país conoce la trampa que me hicieron las directivas del partido, César Gaviria, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Horacio Serpa, para impedirme participar en la consulta popular del partido. Así que me tocó tomar el camino de presentarme con el aval de un partido que está, al cual se le devolvió la personería jurídica, que me facilitó su aval para ser candidata a la presidencia. Y aquí estamos después de haber ganado una batalla muy importante en el Consejo Nacional Electoral, porque se pretendía buscar la revocatoria de la candidatura alegando doble militancia. Doctora, se le había hecho una invitación por la Gran Coalición por Colombia para participar en esta consulta interna con Duque, Marta Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez. ¿Por qué la rechaza? No, lo que pasa es que esa coalición pues ya se venía formando entre Ordóñez, Marta Lucía e Iván Duque, y yo creo que mis planteamientos son independientes. He hecho la política de una manera independiente, he hecho una política tanto distinta y creo que los sectores que represento, que son en gran parte sectores de la Colombia creyente, reivindican unas tesis muy claras, muy idóneas, con una identidad muy propia, que merecen ser escuchadas en el debate electoral. ¿Considera usted, doctora, que tiene para llegar a una segunda vuelta? Yo soy una mujer de fe y la campaña tiene un lema, es hora de la fe. Estamos trabajando intensamente, sobre todo porque durante 45 días de la campaña estuvimos en este proceso ante el Consejo Nacional Electoral que no nos permitió arrancar con la fuerza que lo estamos haciendo ahora, pero tan solo en 6 días he visto subir mucho el ánimo, el deseo de acompañarnos en esta candidatura y vamos a dar una gran sorpresa en la primera vuelta. En un momento hipotético, doctora, si llega a la segunda vuelta Duque y Petro, ¿a quién apoyaría? ¿Hablamos el 28 de mayo? En la segunda vuelta. Hablamos el 28 de mayo. Hasta ver qué pasa en la primera vuelta no voy a responder esa pregunta. Tenemos esperanza de pasar nosotros. Perfecto, doctora. Doctora, se ha destacado en su carrera política un trabajo muy importante. Firmo por papá y mamá. 2 millones de firmas para convocar a los colombianos y consultarles si prohíben o no la adopción de menores en parejas homosexuales o personas solteras. ¿Continuará con esta campaña? Yo continuaré con la reivindicación de las decisiones democráticas. Pienso que cuando la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo, quiere decir que la última palabra la tiene el pueblo. La Corte Constitucional ha cambiado la Constitución, ha tomado poderes que no le corresponden, competencias que no le corresponden, y considero que temas que tengan que ver con la fibra ética de la sociedad deben ser definidos democráticamente. Es decir, ¿continuará en la presidencia? Continúo con la opinión de que los temas que susciten esta discusión deben definirse públicamente, o bien el Congreso de la República, que es un órgano representativo de la democracia, o bien los mecanismos de participación ciudadana. Hay quienes opinan que detrás de todo esto hay una doble moral, doctora. ¿Qué podemos decirle a ellos? ¿De qué? ¿Doble moral en qué? En adelantar esta campaña para impedirle o prohibirle la adopción de menores en parejas homosexuales. Doble moral no, este es un derecho de los niños y el derecho de los niños es a que se les restituya lo que perdió. El niño perdió un papá y una mamá, el Estado es responsable de ese niño y debe buscar restituirle exactamente lo que perdió.
el padre y la madre, y de eso se trata esta campaña. Se trata de una campaña en donde qué es lo que consideramos como política pública debe implementar el Estado frente a los niños que tiene a su cargo. No es contra las madres solteras, considero que las mujeres cabeza de familia son heroínas en este país. No es tampoco contra los homosexuales, considero que ellos deben tener todos sus derechos garantizados, sus derechos patrimoniales cuando deciden hacer una vida de pareja, sus derechos civiles, pero este es el tema de los niños. ¿Qué conviene a los niños? El Estado debe hacer una política pública y creemos que lo que más le conviene es que se le devuelva lo que perdió, un papá y una mamá. Doctora, otro tema muy sensible para el territorio colombiano y en especial para el oriente colombiano y en la zona de Catatumbo es la seguridad, una presencia muy trascendental del ELN. Doctora, ¿negociará con ellos o se irá con las armas? Yo tendré una presidencia y un gobierno serio que reivindique la soberanía territorial del país y el ejercicio legítimo de la fuerza por las fuerzas militares. Un gobierno que no se dejará manosear en mesas estériles de diálogo mientras aquí siguen ejecutando actos terroristas. Si hay una voluntad de paz comprobable, seria y de desmovilizarse y mantenerse para llegar a un acuerdo pronto, se hará un diálogo. Si no, la única posibilidad es el ejercicio de la legítima fuerza del Estado. Doctora, la disidencia de la FARC pues, últimamente ha generado muchas noticias en materia terrorista, entendiendo que buscan publicidad o un estatus de negociación. ¿Cómo va a ser con esa disidencia de la FARC? El único camino que le queda a un Estado de Derecho, la fuerza legítima del Estado. Las fuerzas militares, además, tienen la capacidad, lo que pasa es que tienen la moral combativa muy decaída. Y yo creo que hay que retomar el camino de las fuerzas militares para derrotar todas estas disidencias y los grupos armados organizados por fuera de la ley. ¿Está de acuerdo con el proceso de paz? Eso ya se terminó. Hay unos resultados de ese proceso, hicimos una implementación de los acuerdos en la cual limitamos muchas cosas en el Congreso de la República. Creo que ahora hay que cumplirle a las víctimas, cumplir también a los desmovilizados, a los que entregaron las armas, el Estado tiene que cumplirles, con la reincorporación a la vida civil, con proyectos productivos para que se puedan reincorporar y para que no vayan a irse hacia las disidencias y los grupos armados que están creciendo en las regiones en donde las FARC dejaron los territorios. ¿Y la FARC dentro del ámbito político, doctora, su opinión? Lo primero, siempre que ha habido procesos de paz y de negociación de conflictos, se hace el cambio de entrega de armas por poder participar en la vida política. El Estado colombiano fue generoso al darles 10 curules. Yo creería que hay que aplicar la silla vacía para el caso de Santrich, o sea, les quedan 9 curules y creo que de aquí en adelante ellos tienen que jugarse democráticamente. Los resultados electorales que les acompañaron nos demuestran que el pueblo no les acompaña y que realmente estas 9 curules fue una gran concesión del Estado de Derecho para permitir que pasaran de las armas a una voz política. Doctora, la zona de frontera, otro tema muy sensible, sobre todo en el departamento de Norte de Santander y para Cúcuta. ¿Continúan abiertas las fronteras, ingresan venezolanos? ¿Se va a controlar este ingreso? ¿Se les va a impedir o vamos a continuar recibiéndolos? Frente a Venezuela es el problema más complejo que tiene el país. Yo creo que ya políticamente se han hecho declaraciones y tiene que seguir en ese sentido, que se hizo en la Cumbre de las Américas la semana pasada, de ir, digamos, aislando el régimen venezolano por el incumplimiento de la Carta Democrática de la OEA. Pero Colombia también tiene que alzar su voz enérgicamente frente a las demás naciones. Este es un problema que nos desborda, es un problema y una crisis humanitaria en la cual Colombia, en desarrollo de sus principios democráticos, pues tiene que acudir en lo posible a la atención humanitaria, pero no tiene por qué Colombia pagar el desastre en los gobiernos de Chávez y Maduro. En el tema de los venezolanos que vienen hacia el país hay que definir claramente su situación jurídica para evitar que se conviertan en una competencia desleal para el trabajo de los colombianos. Las empresas no pueden hacerle el juego a los trabajadores colombianos
contratando venezolanos por debajo de los salarios, sin cumplimiento de las reglas legales. Si van a contratar venezolanos tienen que cumplir con toda la normatividad legal y si no las sanciones por hacerlo de manera ilegal. Sí, porque precisamente eso, doctora, es uno de los factores que está afectando el empleo, sobre todo en Cúcuta y en Bucaramanga. Contratan mano de obra económica con este ingreso de venezolanos. Pues las doctora. empresas están haciendo actuaciones ilegales, aprovechándose de esta condición también para hacer una competencia desleal al trabajo de los colombianos y eso no puede permitirse. Doctora, su paso por la Fiscalía, muy importante, aunque fue un año. Dos trabajos muy importantes se realizaron desde allí, Agroingreso Seguro y las populares chuzadas. Doctora, un trabajo contra la corrupción. Desde la presidencia, ¿continuaremos con esto? Yo creo que la Fiscalía mía habló del testimonio de una lucha sin cuartel contra la corrupción y nos fuimos no solamente contra la corrupción que venía de un lado como la que venía de otro lado de la política, es decir, no hubo ni consentidos ni fuimos más suaves con unos que con otros, porque se olvida ahí también el carrusel de la contratación, los nules y el caso de Samuel Moreno. En un año dimos los resultados más contundentes que ha dado la Fiscalía General de la Nación en toda su historia contra la corrupción. Por supuesto, para mí hablar de corrupción no es una bandera fría, sino el ejemplo de un testimonio que dimos en esa lucha y que lo hemos dado en toda la vida. 2 votos prácticamente la sacaron de ella, doctora. ¿Considera que fue una persecución para sacarla de la Fiscalía? Hoy lo compruebo. Cuando salió el escándalo del cartel de la toga, pude darme cuenta que a mí me sacó de la Fiscalía el cartel de la toga. Magistrados que en esa época se sintieron mal con la fiscal que no daba puestos ni favores en la Fiscalía. La doctora Vivian Morales, muchísimas gracias por esta participación aquí en Oriente Noticias Especial, emisión especial. Muchísimas gracias por su participación. Con mucho gusto, muchísimas gracias y un gran saludo a la audiencia, a la teleaudiencia de TRO. La doctora Vivian Morales, candidata presidencial por Somos Región Colombia, aquí en este especial de Oriente Noticias. Continuamos con más información. Y la siguiente es una mención comercial en Oriente Noticias. Coag Me Queda, con pantalones para cada personalidad. Te encantará la nueva colección con los diseños y colores de temporada desde 49.900 en nuestras tiendas Coag y en coag.com. Aplican términos y condiciones. Importante reconocer cuál es la incidencia de estas campañas electorales en Santander y norte de Santander. Como canal regional los estamos informando. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, tuvo diálogo con nuestra periodista Karen Sánchez. Esto fue lo que le comentó. Desde muy temprano, el equipo periodístico de Oriente Noticias acompañó al candidato presidencial Sergio Fajardo en su recorrido por la ciudad de Bucaramanga, con el propósito de conocer sus planteamientos que serían presentados en esta edición especial, relacionados con las problemáticas del Gran Santander, temas que con el pasar de los días van agudizando, como el conflicto en la zona del Catatumbo, zona fronteriza, impactos ambientales, entre otros, que necesitan la intervención por parte del gobierno. Sí, pero ¿por qué no me las hace mejor ahora a las 5 de la tarde? Yo estoy aquí, perdón, mamado. Si me las hace un poco más tarde. Todo el recorrido, no le quitamos mucho tiempo. No, pero si dice a las 5, hagamos eso ahora, ¿vale? Sí, porque yo voy para allá. Luego de varios desplantes por parte del candidato y su equipo asesor, el equipo periodístico de Oriente Noticias fue evadido en su afán de presentar sus propuestas. Por esa razón, en este especial no tendremos la respuesta del candidato Sergio Fajardo a los interrogantes que hoy tiene el Oriente colombiano. Canaltro.com